Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto volverles a ver de nuevo. Bueno, ustedes a mí, porque yo a ustedes, me imagino a todos ustedes. Pero qué gusto saludarles y ojalá que todos sigan igual de bien, ¿ok? Y sigamos, pues, pasando estos momentos y confiando en Dios en que esto va a pasar. Bien, pues seguimos. Hoy nos toca ver algo que les va a interesar mucho. Los mitos y verdades sobre Miguel Hidalgo y Costilla. Y nos quedamos precisamente, ¿ok?, en el movimiento de independencia, que es donde nos han creado a un Hidalgo que no es precisamente el que nosotros conocemos. Bien, vamos a ver. Una vez que se dio el grito de independencia, la gente se le empezó a juntar a Hidalgo. Se le empezó a juntar y hagan de cuenta que Hidalgo vio esto como una guerra de castas. En Dolores, la gente que lo oyó el día de la campanada habrán sido 100 personas, 200 tal vez, no más, 300 exageradamente. Pero conforme fueron pasando los días, 16, 17, 18, e Hidalgo salió de Dolores, no se quedó en Dolores, salió, ¿ok?, rumbo a San Miguel. ¿Por qué a San Miguel? Porque ahí estaba más, necesitaban lana, y además Allende tenía ahí su casa, amigos, y sobre todo tenía ahí las tropas acantonadas. Los únicos militares que van a participar con Hidalgo, que no pasaban de 1500. Todos los demás eran pueblo, ¿eh? Todo. Entonces, la gente del camino entre Dolores y San Miguel, se le fue uniendo. ¿Okay? Cuando pasa por Celaya, cuando pasa por Irapuato, cuando pasa por Atotonilco, Guanajuato, porque hay otro Atotonilco que es Jalisco, ¿no? Llegan a San Miguel. En San Miguel se presenta el primer saqueo que Allende puede controlar aún, ¿okay? Porque luego va a empezar el relajo. Y es ahí donde empieza a darse cuenta Allende que Hidalgo no evitaba el saqueo, sino que al contrario, ¿okay?, les dice, agarren lo que quieran, agárrenlo, hijos míos. Y tiene su primera gran discusión con Allende, según nos cuenta Pedro García, que es poco conocido precisamente porque nos habla de una cuestión que no es que lo denoste, pero que sí nos pone a un padre de la patria muy diferente al que nos puso Vicente Rea Palacio, que fue el primero que habló de él ya completamente en su libro México a través de los siglos, ¿no? Este, eh, Nos hablan de que en esa discusión, pues, Allende les dice a Hidalgo que no puede estar permitiendo que los indígenas entren a robar, ¿okay?, y que entren a saquear, que esta no es la guerra de independencia. ¿Okay? Y Hidalgo le dice, ok, son sus únicas alegrías, okay, déjenlos. Pero es que es gente inocente la que le están robando, no tiene nada que ver, son hasta criollos inclusive, o españoles que son buenos. Okay. Y Hidalgo dice, lo sentimos mucho, okay, es el momento de ello, lo van a hacer, porque esto de Hidalgo es una guerra santa. Ayer se dio cuenta que Hidalgo ya estaba como que se estaba botando la canica. ¿Cómo que una guerra santa, padre? Es una guerra santa. Y si ellos mueren, se van a ir al cielo, porque es una guerra santa. Y ya se los dije. Por eso, ¿por qué crees, le dice Allende, que los niños son los primeros en irse y enfrentarse a los españoles? No les importa morir porque saben que se van a ir al cielo, porque es una guerra santa. Pero padre, ¿cómo va a ser posible? Entonces se molesta Allende. Yo no quiero esto. Yo quiero algo tranquilo. Algo tranquilo, padre. No esto. No esto. Esto no puede ser. Estos saqueos tienen que parar. Y si no los para, padre, pues lárguese y yo lo veré solo. Y Hidalgo nomás se ríe y le dice, ay, Ignacio, ¿quieres que yo me vaya? Entonces, ¿con quién vas a hacer la guerra? La gente me sigue a mí. Entonces, ¿qué onda? Pues ahí se tiene que morder la cola. Bueno, sigamos adelante. Y así van a llegar hasta Guanajuato. Y aquí viene algo muy importante. En Guanajuato era una capital de una provincia muy importante, de toda la intendencia de Guanajuato. Guanajuato gobernaba un español que era el marqués de Calatrava, que se llamaba don Juan Antonio Riaño, un español de ideas muy avanzadas. De hecho, Hidalgo era muy su amigo. Había construido él un gran depósito para granos que se llamaba la Alhóndiga de Granadita, se llama, porque eso ya existe. Juan Antonio, de hecho, Hidalgo participó en esa construcción con su amigo Juan Antonio. Eran muy amigos. Los dos eran unos calaveras. Para que no entienda
el significado de calavera, como se usaba hasta hace poco, eran que eran parranderos, mujeriegos y jugadores. A pesar que pues, Hidalgo era casado con la iglesia y don Juan Antonio era casado con su esposa. No les importaba. Iban a fiestas a todos lados, se llevaban mucho. Y Juan Antonio Riaño tenía igual una biblioteca muy grande como la de Hidalgo. De hecho, se intercambiaban libros, muchos. De hecho, Juan Antonio Riaño tenía una enciclopedia muy famosa de esa época que se llamaba la Enciclopedia Universal. ¿Okay? Y entonces, ahí iba a consultar. Y iban a muchas reuniones, a muchas jugadas. Les encantaba jugar barajas, les encantaba el mus, que les encantaba Hidalgo. En fin, eran personas así que tomaban el trago, pero eran unos borrachos. O sea, simplemente tomaban el trago de que tomaban coñac, tomaban buen vino, era lo que les gustaba a los dos. Y eso sí, siempre acompañados de bellas damas españolas o criollas, que también les encantaba el relajo. Sobre todo que ya empezaba la moda española a imitar a la francesa, donde las mujeres ya usaban unos trajes, pero con los hombros al descubierto y pues con el escote bastante pronunciado. Es ahí donde hay una anécdota que nos narra a Luis Ledón, que en una de esas fiestas en casa de Juan Antonio Riaño, estaban sentados comiendo, tomando un buen vino, Hidalgo, Juan Antonio, varios amigos más, y varias damas así, también, que les gusta también el juego, muy elegantes, y que había una que estaba frente a Hidalgo, ¿okay? Y que Hidalgo estaba él fumaba puro, Hidalgo fumaba mucho puro, y estaba viendo a la señora, pero viendo más bien sus pechos, porque tenía una cruz que colgaba. Y Juan Antonio se dio cuenta que Hidalgo no paraba de verla, no hablaba, paraba. Y que Juan Antonio le dice, ay Miguel, Miguel, veo que te gusta mucho el crucifijo de doña fulanita. Y que Hidalgo le contesta, es cierto Juan Antonio, me gusta mucho el crucifijo, es una obra de arte, pero me gustan más los campanarios entre los que está el crucifijo. Obviamente, pues ya saben. ¿Okay? Entonces, se murieron de risa y en fin, eran grandes amigos. La vida los va a enfrentar en este momento. ¿Okay? Porque Hidalgo llegaba a la ciudad de Guanajuato, ¿a qué? A dos cosas. Número uno, a pedirle a Juan Antonio que le entregara prisioneros a todos los españoles ricos. ¿Para qué? Para que les dé lana. Y dos, a que le entregara la lana de los impuestos de todo lo que hoy es el estado de Guanajuato, antes provincia de Guanajuato. ¿Okay? Porque él pensaba llegar a México, derrocar al virrey, pero esto necesitaba dinero para comidas, para caballos, para todo. De Guanajuato a México se hacía un buen tramo en ese entonces. Lo que nunca se imaginó era que Juan Antonio dijera no. Eran muy amigos, pero Juan Antonio le dice, no Miguel, no. Yo soy un caballero español y soy el intendente de esta región. Y mi obligación es defender esta región. Sé que traes a cerca de 30,000 gentes, ¿okay? La mayoría mineros, mulatos, negros y zambos, ¿okay? que han salido de las minas. ¿Okay? No te voy a entregar nada, ¿okay? Porque mi misión es defender la causa española. Yo sé tus ideas y son las mías, pero no así, Miguel, no así. Estás desatando una división. Esto se puede solucionar de otra manera. Pero repito, Hidalgo ya estaba ensoberbecido. ¿Okay? Ya no oía nada. Y le dice, Juan Antonio, te lo pido por nuestra amistad, porque voy a atacar. Y si ataco con 40,000 gentes, no las voy a controlar. Va a venir una masacre. ¿Okay? No las voy a poder controlar. Entrégamelos. Si te los entrego, no tengo garantía de sus vidas, porque tu gente los va a matar de todas maneras. Si tú mismo dices que los vas a controlar, no vas a poder controlarlos en la matanza de ellos. No, Miguel, yo aquí lo voy a defender a como dé lugar. Y el intendente ordena que todos los españoles se encierren precisamente en la alhóndiga de Granaditas, lo que acaba de terminar de construir, que era un castillo inmenso. Que se encierren todos ahí. Y en el techo va a poner cañones y todo. Y le escribe una carta que saca un propio para que se vaya rápido a buscar al general Calleja. El acantonamiento militar fuerte de los españoles estaba en San Luis Potosí. Ahí se estaban preparando 5,000 soldados porque se temía que Napoleón llegara a Veracruz con sus tropas para adueñarse la Nueva España también.
Entonces lo estaban preparando para defender la Nueva España. Entonces el ejército se encontraba no en México, en San Luis, al norte de Guanajuato. Entonces creía el intendente que encerrados había suficiente agua, había un aljibe, había comida, las piedras eran muy duras, los indios no tenían grandes armas más que machetes y piedras, y sí es cierto, uno que otro cañoncito que tenía Allende por allá, pero no podrían penetrar, podían aguantar hasta 2 meses ahí mientras llegaba Calleja. Por lo tanto, se sentían seguros en la Lóndiga. Hidalgo entonces le manda una última carta a su amigo Juan Antonio, donde le dice que por favor se rinda, porque va a dar una vez que diga ataquemos, ¿okay? Van a entrar todos. Y le contesta, en solo 2 días que he estado acampado aquí, le dice Hidalgo, se me han unido mineros de las minas de Mellado, de la Valenciana, de un montón de gente. ¿Okay? Vamos a atacar, Juan Antonio. Juan Antonio le contesta, Miguel, siempre he sido y siempre seré tu amigo. Tú defiendes una causa que crees que es justa, yo defiendo la que yo creo que es justa. ¿Okay? Que Dios te bendiga y solo te pido una cosa. ¿Okay? Si triunfas, te pido respetes la vida a mi esposa y a mis hijos. Atentamente, tu amigo Juan Antonio Riaño. Dicen que Hidalgo lloró, pero ya estaba demasiado metido en esto y ordena el ataque a Guanajuato. Evidentemente, todo se concentra en la Lóndiga, ¿okay? Un ataque despiadado donde los indios eran miles, pero desde los techos, los pocos españoles que habían disparaban los cañones y hacían mucho daño a los indios. Hasta que empiezan los mitos. Hasta que, por algún motivo, no claro de cómo fue, ¿okay? Los indios logran entrar a la Lóndiga por la puerta que da hacia el oriente. ¿Okay? La puerta que donde hoy se entra para visitar la Lóndiga. ¿Okay? Los indios entran. ¿Cuál es la versión? ¿Qué pasó? Esto ocurre, la fecha de la batalla, y lo que pasó, lo estoy contando, ocurre el 28 de septiembre de 1810. De 1810 hasta 1850 más o menos, esta historia que se contaba, solo la contaban los sobrevivientes, o el único libro que había sobre esta historia era el de don Lorenzo de Zavala, que se llamaba Ensayo Históricos de las Revoluciones de México. Y contaban que habían entrado a la Lóndiga, pero nadie comentaba cómo entraron. Posiblemente entraron los indígenas. Fue hasta estos años cuando se presenta un individuo muy pobre, muy humilde a Palacio Nacional después de haber hecho ya un viejito, ¿okay? Y pide hablar con el presidente, que en ese entonces era el presidente don José Joaquín de Herrera. ¿Okay? Y lo recibe Herrera, y este individuo se presenta ya viejito y le dice que se llama Juan José de los Reyes Martínez. ¿Okay? Y le dice, muy bien, ¿qué te puedo servir? Que por favor pido una pensión por mis servicios a la patria, le dice este señor, este es un viejito. Y le dice el presidente Herrera, si me dices qué servicio has prestado a la patria, lo analizaremos y con mucho gusto lo veremos. Y aquí viene cuando viene todo el mito. Este viejito dice, es que yo fui aquel minero que hace 40 años llegó a la puerta de la Lóndiga y prendió fuego y entramos. Es más, mis amigos me decían en la mina de Mellado, me decían el Pípila. Si esto fue verdad o no, si lo del viejito es verdad o no, no lo podemos comprobar. Ni Hidalgo, ni Allende, ni Lucas Alamán, que estuvo en Guanajuato viendo eso de 18 años, nadie de los testigos presenciales mencionan al Pípila. Nadie. Ni los vencedores, ni los vencidos. Nadie. O sea, no hay. Probablemente muchos mineros que tenían piedras grandes trataron de llegar a la puerta para prenderle fuego y entrar. Pero no fue uno, quizá fueron varios, un montón. Y uno llegó.
pero nadie lo comenta, o sea, no hay ningún dato. Si el Pípila existió o no existió, es un ícono, es una leyenda. Juan José Los Reyes Martínez sí existió y está hasta su biografía, porque fue el que se presentó y lo dijo. Okay. Pero la pregunta es, ¿será de él? Okay. El hecho es que sí le dieron la pensión. Okay. Y el hecho es que entonces pasa la historia el famoso Pípila. Igual de cualquiera de ustedes que vaya a Guanajuato y les digan a la gente, no, soy Pípila, porque entonces te dan pamba, te apedrean, pero entonces con la losa el Pípila. Porque el Pípila es el Pípila ya. De hecho, los que han ido a Guanajuato verán que hay un monumento muy grande al del Pípila, que es un mirador gigantesco, donde puedes subir en automóvil, o si te gusta el ejercicio, caminando, subiendo así, por las escaleras que están bastante lejos. Pero el Pípila es el Pípila ya. ¿Okay? Que existió o no existió, no lo podemos saber, salvo este dato. Pero lo que sí les digo, que ni en el 1810, ni en el 20, ni en el 30, ni en el 40, nadie mencionaba a este personaje. ¿Okay? Nadie. Y todavía vivían gente que había estado en la batalla de Guanajuato. Nadie. Fue hasta que aparece este señor ante el presidente de la República. Bien. Sea como sea, entran a la Alhóndiga. Y ahí se arma lo que decía Hidalgo, una masacre. Los indios no respetan nada, ni los negros, ni los mulatos, ni nadie. Es una matazón terrible, una guerra de castas, que era como les dije en la clase pasada, ¿okay? Por el hecho de ser blanco, rubio, español o criollo, o inclusive hasta mestizo, o inclusive hasta indios. Si tú estabas allá con tus patrones, defendiendo a tus patrones, te mataban, no importaba quién eras. Se habían desatado los odios que Hidalgo disfrazó en cuanto a que era una guerra santa. Y van a morir mucha gente. La descripción que Lucas Alamán nos hace de lo que pasó en la Alhóndiga fue algo terrible, terrible. Dicen que a los niños los agarraban desde el segundo piso y los tiraban, y abajo los esperaban un montón de niños con machetes. ¡Ah! Y el niño caía y se le incrustaba el machete. ¿Okay? A las mujeres las degollaban, las agarraban entre los brazos, les abrían aquí para que mueran, las desvestían y les cortaban los senos. ¿Okay? A los cadáveres los masacraron y los desvistieron, les robaron todo, absolutamente todo. Allende, Aldama, Jiménez, los militares trataron de calmar esto, ¿okay? Pero no les hacían caso. Hidalgo solo viéndolo, ¿okay? Como el chinito, nomás mirando. No decía nada, absolutamente nada. Y estaba viendo lo que estaba ocurriendo. Se van a echar a todos dentro de la Alhóndiga, incluyendo al intendente de Guanajuato, a Juan Antonio Reaño, incluyendo a su esposa e incluyendo a sus hijos. Hidalgo no pudo hacer nada por ellos. ¿Okay? No pudo hacer nada. Ya en su juicio, cuando le hacen un juicio a Hidalgo, le van a preguntar cómo es que si sus amigos no los defendió, y tenemos la respuesta de Hidalgo, la tenemos. Hidalgo contestó, no podía hacerlo. Si lo impedía, me mataban a mí también, aunque yo fuera el cura. O sea, que él sabía que había destapado una caja de Pandora y estaban las matanzas al por mayor. Y la cosa no paró ahí. Jóvenes, la cosa, si después de que mataban a todos en la Alhóndiga, ¿okay? Los indios salen a las calles, esas callejuelas de Guanajuato, se conoce Guanajuato, y van entrando a las casas. Los que no se ocultaron en la Alhóndiga, peor quedaron, porque entonces entraron en sus propias casas. ¡Ah! Es que horrible fue eso. O sea, fue una guerra que los sacaban y los mataron a todos. ¡Ah, maldita! Todos. Fue una matanza en Guanajuato. Ríos de sangre. Solo una casa no tocaron. La casa de Lucas Alamán. El gran historiador que en ese entonces tenía 18 años. ¿Okay? Por eso, pero él vio todo esto. Y si ustedes leen el tomo 3 de su historia de México, verán que le rompe el alma a Hidalgo. Él no puede ver Hidalgo. En su libro pone a Hidalgo como lo peor, a pesar que le salvó la vida a él y a su madre. Porque Hidalgo, cuando vio a los hijos salieron, él corre a la casa de los Alamán y se queda en la puerta. Y con los niños, y entonces los oculta en un sótano, que por cierto está. El sótano, la casa de Lucas Alamán existe
está frente al Palacio de Gobierno de Guanajuato, es una tienda de artesanías, ustedes pueden entrar y está ahí, se ve eso, y dice allá, el sótano nos ocultaron don Lucas Alamán y su mamá. Y gracias a que Hidalgo se puso enfrente y vieron al cura, los niños pasaron de largo. Y eso no lo agradeció a Alamán, no, porque Hidalgo tenía un interés muy especial por la mamá de Alamán. La mamá de Alamán e Hidalgo se sabe que eran algo más que amigos. Y esto Alamán, como jovencito, lo sabía. Y esto es algo que nunca le perdonó a don Miguel Hidalgo. La mamá de Alamán era una viuda de Alamán. Bueno, entonces fue una matanza que va a dividir más a Allende y a Hidalgo. ¿Okay? Allende va a decir, esto fue una cosa terrible, padre, ¿qué pasó aquí? O sea, de la muerte, todo lo que aquí ha ocurrido. ¿Okay? Hidalgo no estaba para nimiedades. Seguimos nuestro camino, ahora vámonos a Valladolid. Pero padre, ¿cómo vamos a irnos a Valladolid? Si aquí pasó esto, ¿qué no va a pasar ahí? Sigamos, porque la gente se le unía más a Hidalgo, más. Y se van rumbo a Valladolid. En Valladolid, hoy Morelia, la gente que ya sabía lo que pasó en Guanajuato, se peló. Se convirtió en una ciudad fantasma. No había nada, cuando entre Hidalgo no había nadie. Nadie, hasta lo mismo Manuel Abad y Caipo, que era su amigo, se peló también. Cuando entra ya estaba así, todo así, abandonado. Todos se fueron. Pero eso sí, los niños entraron y lo que no se pudieron llevar, porque no se pudieron llevar todos pues tenían mucho dinero, no se llevaron todo, ¿okay? Lo que pudieron, se llevaron los indios. Y los españoles que se quedaron, los mataron, los degollaron. Todos, segunda degollina, ante los ojos de Hidalgo, que no decía absolutamente nada. Allende ya estaba vomitando a Hidalgo. Okay. Ahí acampa Hidalgo un tiempo y ahí Hidalgo, invita a varios criollos que sabían que habían participado en la guerra, que tenían ideas de independencia y que habían estado en la conspiración de Valladolid. Invita principalmente a 3 personajes, a los hermanos Mariano y Manuel Michelena, que eran gente que creía mucho en la independencia. Invita a una entrevista al general García Obeso, que también era parte de la conspiración de Valladolid, otro criollo, y los 2 evadieron hablar con Hidalgo. De hecho, salieron, ni siquiera hablaron, salieron, no querían hablar con él. Y el tercero, el que invita, que fue el único que se entrevista con él, porque Hidalgo quería que se uniera a él, fue a un joven teniente, amigo de Allende, que se llamaba Agustín de Iturbide, el otro padre de la patria. ¿Se conocieron ahí? No, ya se conocían. En ese entonces se conocían todos, de alguna manera todos se conocían. Y por eso Iturbide aceptó la entrevista y fue a entrevistarse con el padre Hidalgo. ¿Qué se sabe de esa entrevista? Don Mariano Cuevas, el historiador, tiene un libro que se llama El Libertador, un libro editado en los años 30 del siglo pasado, donde nos habla de las cosas desconocidas de Iturbide, muy interesante. Y nos habla de esta entrevista, que pocos conocen y pocos saben de esta entrevista. Hace muchos años, más de 50, hubo una serie de televisión que, para ser en esa época, muy acertadamente, era una serie histórica que se llamaba Los Caudillos, puso esta entrevista. Y entonces, no es cierto, eso es pura mentira. No, sí fue verdad. Una serie en blanco y negro, inclusive, una serie histórica de aquellas épocas muy antiguas, donde el padre Hidalgo era aquel actor que tal vez alguno de ustedes conozca, era Enrique Rambal. Iturbide era un actor joven de esa época, que no recuerdo quién era, pero aparece la escena, que sí fue verdad. Y esta escena, muy escondida porque no conviene, esta escena trata precisamente de que Hidalgo trata de convencer a Iturbide que se una. Y es ahí cuando Iturbide, por eso no les conviene decirle, le dice Hidalgo, no padre, yo sí creo en la independencia, pero no así. Usted está matando a la gente, está arrasando, o sea, está cometiendo usted una serie de asesinatos, gente inocente se está muriendo.
Yo no puedo, yo no, sí la quiero, pero no así. Además, yo soy militar. Y para mí esto es un desorden, esto es una masacre. Y como tal, yo tengo que combatirla, porque yo soy soldado del orden. Y yo soy leal al ejército. No así se hacen las cosas, padre Hidalgo, no así. Y que Hidalgo le contesta, pues Agustín, entonces, si no te unes conmigo, seremos enemigos. Y si te enfrentas a mí, haré hasta lo imposible por destruirte. Y entonces, Agustín, pues, padre, le agradezco esta entrevista, le agradezco que por sus buenos oficios pueda yo salir de aquí. Y Agustín Iturbide se va. Nunca más se volverían a ver. La pregunta es, ok, ¿quién tenía razón? ¿Hidalgo, que dividía, mataba y asesinaba porque las circunstancias así lo habían llevado? ¿O Iturbide? Este diálogo, que según Mariano Cuevas sí existió y que quedó hasta escrito, nunca los lo han puesto, salvo en esa serie que les digo, lo cual es interesantísimo. Porque demuestran aquí que Iturbide le dio una lección a Hidalgo. Bueno, se trata de dividir o de unir. Usted está dividiendo y está matando. Otro de los mitos de nuestro padre de la patria. Okay. No van a volver a verse. Hidalgo prosigue su camino, okay, hasta la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México no va a entrar porque pues, nadie sabe por qué no entró. Tenía ya todo para entrar a la Ciudad de México, pero Hidalgo decide regresar. Y cuando regresa, además de que se enemista con Allende, con Aldama y con todos los militares, los mismos indios que ya veían saqueada la Ciudad de México, la querían saquear, se decepcionan. Ah, no entramos a México. Ay, pues, ¿qué le pasó al padrecito? Pues nos vamos. Y ante la retirada en esas cosas locas que ya tenía Hidalgo, en la decepción de los indígenas de no saquear la lana que querían sacar de México, entre el odio que ya tenía Allende, Aldama y Jiménez contra Hidalgo, y al mismo tiempo que la carta que Riaño le había mandado a Calleja ya le había llegado, y Calleja ya se dirigía a México para defender al virreinato, la vida de Hidalgo va a dar un giro, una rueda de la fortuna, como va a ser. ¿Por qué no entró a México Hidalgo? Tenía el camino libre para entrar. Tenía tras de sí 100,000 gentes, 1,500 soldados y el resto, indios, mulatos, altapatraces, zambos, en fin, negros, de todo, de todo. Y no entró a la Ciudad de México, ya la tenía. Él se va a establecer en donde más o menos que ustedes se ubiquen, en donde hoy está Santa Fe. Y desde ahí va a ver la Ciudad de México. Podía entrar, pero no entró. Y no fue derrotado, ¿eh? Él venía triunfante. Al contrario, los que tenían ahorita el complejo de derrota eran los españoles, ¿eh? Por las matanzas de los saqueos que había hecho Hidalgo. Entonces, y Calleja no había dado señales de vida, que era el general en jefe, algo así como hoy secretario de la Defensa. Entonces, había terror cuando se supo que las huestes, así les decían, que las huestes de los insurrectos, porque de ahí degenera la palabra en insurgentes, ¿okay? Una combinación de gentes, de gentuza y de insurrectos, insurreccionados, se combinó y fue insurgentes. Esa palabra por primera vez se utilizó en México en esa época. Hoy en día se hace para todo aquel que se levante en armas contra un gobierno. Eran los insurgentes. Tenían miedo porque veían que ahí venían. Sin embargo, Hidalgo dio la orden a la inversa. Nos retiramos. Y aquí cabría analizar por qué. Nunca lo dijo Hidalgo, ni siquiera en su juicio, porque no se lo preguntaron, pero simplemente se retiraron. ¿Por qué? ¿Por qué? Era un hecho que si entraban, ganaban, porque no iban a poder controlar a la gente. Iban a matar a medio mundo, eso sí, ¿okay? y al mismo virrey. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Por qué no entró Miguel Hidalgo? No queda más remedio que hacer uso de las hipótesis de lo que se conoce como la interpretación histórica. Y eso durante ya 200 años se ha tratado de interpretar qué fue lo que ocurrió. Hay varias versiones. Una, nos dicen que Hidalgo no era totalmente, estaba hecho de palo, y él había visto las matanzas espantosas
que habían hecho su gente, sobre todo en Guanajuato y en Valladolid. Matanzas horribles, horripilantes. Y que quede muy claro, jóvenes, quede muy claro, tanto en Guanajuato como en Valladolid, Hidalgo tenía muchas amistades, tenía amigos. Sabemos que en Guanajuato murió uno de sus amigos más íntimos, que era el intendente Riaño, y su familia, a la que él quería mucho. Los vio, no pudo hacer nada. ¿Okay? En Valladolid tenía también un montón de amigos. Y los que le quedaban se iban huyendo de él, como los Michelera, que no querían ni hablar con él, porque había destapado una cloaca que ahora ya no podía tapar. Entonces él tuvo miedo, probablemente, de que en México, en donde también tenía amigos, hubiera una matazón espantosa. Una matazón espantosa, porque México era la muy odiada Ciudad de México. Siempre lo fue, desde la época de los aztecas. Siempre lo fue. El mismo, ya en el siglo XX, el mismo Obregón, cuando ocupó la Ciudad de México en la Revolución Mexicana, como un paréntesis, ¿okay? Llamó a la Ciudad de México la tristemente célebre y odiada Ciudad de México, ¿okay? Porque no supo defender ni a Porfirio Díaz, traicionándolo en su ida hacia París, ni a Madero, cuando cayó prisionero de Victoriano Huerta. Por lo tanto, la Ciudad de México es una basura. Así dijo Álvaro Obregón de la Ciudad de México. Nunca le gustó México. ¿Okay? El día que lo mataron en México, ¿okay? El día que lo mataron en México, Obregón ya tenía su pasaje para tren para irse a las 6 de la tarde a Guatabampo, Sonora. ¿Okay? Pero no pudo abordar ese. Bueno, sí lo abordó, pero ya con su como cadáver. Entonces los indios, así como esto, lo odiaban, como lo odiaban también todos los indios que no eran aztecas desde la época precortesiana. Entonces Hidalgo sabía que no los iba a controlar. Esa es una versión. Dos, que Hidalgo era sacerdote y había visto morir un montón de gente. Y a sus mismos indígenas, porque estaban dando la vida. El indígena iba y ponía su pecho, porque moría por el padrecito, porque ya había dicho que se iban todos al cielo. Entonces Hidalgo estaba viendo que esto ya era un fanatismo. Y tercero, lo más político, Hidalgo sabía que el virrey no le había hecho frente, no se había enfrentado a él, que el virrey tenía un ejército que definitivamente estaba preparado para defender si Napoleón venía. Y la pregunta que quizá Hidalgo se hacía en su interior, ¿dónde está ese ejército? ¿Por qué no se nos ha enfrentado? Pues Guanajuato no era el ejército, era un pequeño grupo que comandaba ya el intendente Riaño. ¿Por qué no se ha enfrentado el ejército? Entonces, Hidalgo no sabía, pensaba que podía ser una trampa y que lo estaban conduciendo a la Ciudad de México y que ahí los aplastarían. Entonces, no sabemos cuál de estas tres versiones, o si alguna otra más, de muchas que pueden ser, Hidalgo no quiso entrar a la Ciudad de México. Y dio una contraorden donde dice, nos volvemos a Dolores. Y ahí nos organizaremos mejor. Que fue otro de los pleitos que tuvo Allende con él, donde le dijo, eso debió de haberse pensado el día que usted tocó la campanada, no ahorita. Ya estamos acá. Y si no entramos, nos va a llevar, no había tren, el barco. Tenemos que entrar ya. Estamos viendo, está México ahí. Ya no es tiempo de volver atrás y prepararnos. Ya no, padre, ya no. Ya no. Ya pasó lo que pasó. Tenemos que entrar. E Hidalgo, no. Nos regresamos. Y como él tenía el mando, a él le hacían caso, porque solamente había 1,500 soldados y el resto era su gente, pues lo obedecían a él. Entonces Hidalgo, da la media vuelta y a regresar por donde vinieron. Es en este momento cuando Allende, según las palabras del mismo Allende en su juicio, dice, es cuando decidí, junto con mis amigos capitanes, que el cura era un estorbo para nuestra causa y había que matarlo. Y le pregunta el fiscal Abella Allende en su juicio, ¿y cómo lo iban a matar? Si ustedes lo mataban,
los indios los iban a tirar encima, los iban a despedazar a ustedes. Sí, dijo Allende, pero no a balazos. Habíamos pensado envenenarlo en sus alimentos, pero no se pudo. Ah, otro dato que casi nadie sabe, que Allende, Aldama y Jiménez no podían ver Hidalgo, pero en la primaria, cuando nos hablan de eso, nos ponen Hidalgo, Allende, Aldama, como si fueran los grandes amigos, cuando no fue así. No fue así. Ya estaban buscando la verdad de cómo eliminarlo, porque ya era un estorbo, y se regresan. Y precisamente ocurre lo que no querían que les ocurra. Al regresarse, Calleja venía enfrente. Y auténticamente se van a entregar a Calleja, porque venía de frente Calleja. Y en un lugar que hoy está dentro de la Ciudad de México, que se llama San Jerónimo, ¿ok? En aquel entonces se llama San Jerónimo Aculco, allá por donde está Televisa San Ángel, por ese lado, por allá. Se enfrentan con Calleja y ahí Calleja les da, ahora sí, la derrota de su vida. No eran militares, bueno, muy pocos militares, la mayoría eran soldados, pero la mayoría eran gente del pueblo, ¿ok? Y cuando Calleja les empieza con sus cañonados, bam, 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 los primeros en que salen corriendo son los indígenas, ¿ok? Y pues solamente logran cubrirse los capitanes por la disciplina y el código militar, que ante una derrota lo primero que hay que salvar es a los jefes. Y logran salvarse los principales. Pero Allende ya estaba hecho un toro de lidia. Y es cuando se reúne con sus capitanes y dice, señores, no puedo seguir yo con este viejo. Ahí se pierde el respeto y algo. No puedo seguir, no puedo, ya no puedo. Ya no puedo. Y si no lo puedo envenenar ahorita, lo envenenaré después. Pero por el momento nos separamos. Hidalgo, que estaba deprimido por todo lo que había pasado, acepta que se separe el ejército. El ejército de Allende, sus 1.500 hombres, se irían a Guanajuato para hacerse fuertes ahí y que Hidalgo haga lo que se le pegue la gana. Entonces Hidalgo decide irse primero a Valladolid, una ciudad ya muy herida por lo que había pasado, y Allende se va a Guanajuato, también tan herida por lo que había pasado. Calleja, al ver que se dividían, decide seguir, él no comete el error de dividirse, no. Si nos dividimos, no, hay que seguir a uno y aplastarlo. ¿Y a quién? Calleja, como buen militar, genial. Calleja era un personaje también que hay que tomarle mucho interés. Calleja era un militar que tenía mucho pundonor y era muy inteligente. Era un personaje que había combatido contra Napoleón. Y después de que Napoleón los había derrotado por completo en la península ibérica y que las cortes se habían refugiado en Cádiz, a Calleja lo envían a México como general para que apoye al virrey Venegas. Se va era muy buen militar y se va a San Luis Potosí a preparar a sus hombres. Era un hombre grande, que se sepa soltero, grande como decir como 50 años. Y ahí en San Luis Potosí, en el tiempo que está ahí preparando al ejército de 5,000, 6,000 hombres para defender México en caso dado de que viniera Napoleón, conoce a una criolla muy guapa que se llamaba, que va a ser su esposa, doña Francisca de la Gándara. En San Luis Potosí presumen mucho a esta muchacha, a esta señora, porque dicen que era una muchacha muy bonita, muy bella. Tenía 17 años cuando se casa con Calleja, de 50. ¿Okay? Pero aquí lo interesante es que ella era criolla, lo cual casi todos los generales que venían de España, o venían casados ya, o se casaban con españolas que radicaban acá. Calleja se casa con una criolla, ¿okay? Muy guapa. De hecho, en el centro histórico de San Luis Potosí hay una casa que se llama Casa de la Virreina, que es ella, porque Calleja va a ser virrey. Calleja, de hecho, va a ser virrey. Y ella, por eso lo presumen los potosinos, porque es la única mexicana criolla que fue virreina. Es la única. ¿Okay? Todos los demás virreyes traían a sus esposas de España. La única virreina mexicana
fue doña Francisca de la Gándara. Cuando Calleja, su marido, va a ser nombrado luego de Venegas, va a ser él el virrey de México. Entonces sí, es interesante, ¿ok? Porque, y la casa se llama Casa de la Virreina, y es un restaurante, por cierto, muy rico. Cuando vayan por allá, coman por allá, está muy sabroso lo que se vende allá. Y además fue la Casa de la Virreina. Bueno, entonces Calleja era un individuo muy preparado igual, muy preparado, preparadísimo. De hecho, ahí se prepararon cuando eran jóvenes Allende y Iturbide, ahí estaban, se conocían, todos se conocían, todos se conocían, se conocían. Y Calleja también pensaba que a la caída de los Borbones, cuando cayó Fernando VII en poder de Napoleón, era importante la independencia. Para debilitar a Francia era importante que la Nueva España se independizara. Así lo pensó siempre Calleja. Pero el problema fue que todos aquellos pensantes intelectuales y en general los criollos querían una independencia, pero no así como la de Hidalgo, no así con una violencia tremenda, no así con las matanzas, no así con los saqueos, porque como le dijo Allende Hidalgo, señor cura, si siguen los saqueos así, están, vean, porque los indios además en Guanajuato, no les conté, en Guanajuato cuando entraron a Guanajuato, los indios rompieron las presas, que es lo bueno que se hacían en esa época, para que las minas se inundaran de agua. Entonces, toda la riqueza mineral se iba a ahogar. Estaban talando los campos. Como decía Allende, cuando ganemos va a ser una victoria en derrota, porque ya no va a haber dinero. Estamos matando la industria que hay. La industria minera y la industria agrícola, que eran las que tenía México en ese entonces. Como pasó, cuando se consumó la independencia, México estaba en la ruina. Precisamente por todo lo que había pasado, porque no era lo que se quería. Entonces, igual Calleja, él decía, es importante, pero no así, no así, pero para nada así. Y entonces Calleja, ¿ok?, que era un tipo muy preparado, se enfrenta a algo y los derrota. Calleja, repito, decide seguir a Allende. ¿Por qué Allende? Porque para Calleja el posible peligro era Allende porque era militar y era el que tenía a los militares a su mando. Hidalgo era un cura, era un problema del Santo Oficio, era un problema del clero, no era su problema, y que lo mete en cintura del clero. Él iba a meter en cintura a los militares. Entonces Calleja persigue a Allende hacia Guanajuato, Allende se hace fuerte en Guanajuato, pero cuando Calleja lo empieza a rodear, se da cuenta que no va a poder enfrentarse y decide mejor pelarse. Y huye Allende, perseguido por Calleja, quien lo va derrotando en cada alto que hacía Allende, Calleja lo va derrotando y derrotando. ¿Okay? Y Allende huye. ¿A dónde? Pues no le quedó más remedio que irse a donde estaba Hidalgo. Pero Hidalgo ya no estaba en Valladolid, porque en Valladolid Hidalgo solo hace una pequeña escala y ahí recibe una buenísima suerte, recibe la carta de un insurgente muy rico de Guadalajara, aquí viene Guadalajara, el famoso José Antonio Torres, el amo Torres, que era el dueño de media Guadalajara, que le dijo, padre, esto fue por carta, venga a Guadalajara, aquí se rehace, yo tengo mucho dinero, podemos invertir mucho, ¿okay?, y aquí nos hacemos fuertes, venga a Guadalajara. Hidalgo parte de Valladolid, se va a Guadalajara, y ¿cuál no sería su sorpresa? Que cuando llega a Guadalajara el amo Torres, en verdad se da cuenta, por eso le decían el amo, porque era el amo. Cuando llega a Guadalajara, Hidalgo es recibido como un desfile. El amo le tenía a la entrada de Guadalajara un carruaje descubierto, donde Hidalgo sube al carruaje. Y cuando va entrando a la ciudad de Guadalajara, la gente le va gritando a Hidalgo, ¡viva el Libertador! ¡Viva el Libertador! El desfile termina en la Plaza de Armas, donde está la Catedral de Guadalajara, y ahí, bajo palio, que lo reciben los obispos de Guadalajara, y para que Hidalgo entrara bajo palio, como si fuera y se da una misa de un Te Deum cantada en honor a Hidalgo. ¿Okay? Hidalgo es el momento cumbre de él. Le ofrecen dinero, todo lo demás, para combatir y lograr la independencia. ¿Okay? De hecho, en la fiesta, en la cena que le dan en la noche los de Guadalajara, ¿okay?, es la única vez que se sepa y que nos describen los autores que Hidalgo se quitó la sotana. ¿Okay?
se puso un uniforme militar, se dejó pintar con ese uniforme, e Hidalgo asiste a la fiesta vestido de uniforme y en su brazo acompañado de una jovencita como de 19 años, a la que los indígenas le decían la Fernandita, porque decían que era el rey Fernando VII disfrazado de mujer que venía a protegerse con Hidalgo. En verdad no era Fernandita, era su sobrina o quizá su hija. Es lo que les dije al principio, la última vez que aparece esta muchacha, ¿okay? Probablemente haya sido o Micaela o Manuela. ¿Okay? Pero Hidalgo, en esa fiesta, el Cabildo de Guadalajara y el Cabildo Eclesiástico nombran a Hidalgo Alteza Serenísima. Le dan una imprenta y a Hidalgo emite un periódico llamado El Despertador Americano. Contrata a un secretario particular, que era un abogado, el abogado Rayón, y él le hace una ley y se declara por primera vez en América la abolición de la esclavitud. ¿Okay? Y se publica en el periódico El Despertador Americano. Cuando Allende por fin llega a Guadalajara, se encuentra con que Hidalgo es el ídolo. Es el ídolo, es el ídolo, es el ídolo. Lo único que los indios que habían llevado Hidalgo a Guadalajara habían agarrado a 309 prisioneros españoles, entre mujeres, niños y ancianos, y deciden degollarlos a todos en una barranca de Guadalajara que se llama la Barranca de Oblatos, que hoy está dentro de la ciudad, pero está en el camino a Tonalá, Jalisco. ¿Okay? Es una barranca. Entonces ahí los van a llevar a todos. Había un indio que le decían el indio Mariano, me parece, no recuerdo bien si era así, que era el encargado, se los pasaban los demás indios, y con un cuchillo muy fino, les abría aquí a todos los españoles y los tiraba a la barranca. Lo triste de esto, y que eso declara Allende Aldama, y que además también es el cronista de la ciudad de Guadalajara, que Hidalgo asiste a esta degollina, y que inclusive la descripción que hace la crónica de Guadalajara es que en la barranca Hidalgo se sienta como en un sillón, y hagan de cuenta que esta es la barranca, ¿okay? Y él está viendo, los indios están parados aquí, ¿okay? Los están degollando a los españoles, gritos horribles, los tiran, Hidalgo sentado como estoy yo, nada más que meciéndose, viendo, y no hizo absolutamente nada, ¿okay? También le van a preguntar a Hidalgo por esta matanza de 309 españoles en Guadalajara. Hidalgo va a decir que le preguntaron que si era necesario, y el mismo Hidalgo responde, porque está escrito, en su juicio existe. De hecho, en el 2011, el Archivo General de la Nación, el AGN, lo subió a internet para que todos leyeran el juicio que se le hizo a Hidalgo cuando se cumplieron 200 años de su ejecución. Hidalgo contesta, no era necesario. Y entonces le pregunta el fiscal Abella, ¿y entonces por qué lo permitió? Y responde por lo mismo que contestó en Guanajuato, por lo mismo que lo tuve que permitir en Guanajuato y en Valladolid, porque si yo lo impedía, me degollaban a mí también. Okay. No los podía yo liberar. Los indios no entendían, okay, en ese momento de compasión. Para el indio, el español, el gachupín, era malo. Y si yo los decía que no los maten, también iba a ser malo yo. Y no los podía yo liberar. Okay. Una justificación, si se quiere, de vida, pero pues que queda para muchos historiadores muy controversial esta política de Hidalgo. A Allende no le queda más remedio que llegar y reconocer que Hidalgo había hecho una gran labor ahí, que todos lo apoyaban, eso sí, todos lo apoyaban. Calleja lo persigue y llega también a Guadalajara. Y por primera vez, Calleja se da cuenta de algo, que esta vez sí, los insurgentes están preparados. Tienen 100 cañones, estaban posicionados en una loma que se conocía como el Puente de Calderón, hoy está dentro de la ciudad de Guadalajara, donde ahí va a ser la bombilla 100 cañones y que Calleja tenía que atacar esos cañones. La cosa se ponía fea, porque además la gente se veía más preparada. De hecho, por primera vez
convencido por el amo Torres, que era el que le daba la lana, convencido por el amo Torres, le pidió Hidalgo que los indios se quedaran totalmente en la retaguardia, que atacaran al final, porque no obedecían órdenes. Los indios atacaban a lo loco, y iban y no, pues no, que atacaran al final, y que se pusieran donde estaban todos los carros de municiones, ¿ok? Y al final atacarían, pero que todo se lo dejara en manos de Allende Aldama, del amo Torres y de la gente que estaba preparada. Y efectivamente, el 11 de enero de 1811 es la batalla que se da entre los españoles y los insurgentes. La batalla duró 7 horas y todo parecía indicar que ganaban el grupo de Hidalgo. El mismo Calleja, en su informe, llega a decir que era sorpresivo lo bien que en tan pocos meses se habían preparado los insurgentes. ¿Okay? Le era difícil a Calleja. Hay muchas versiones que dicen que Calleja, al cabo de 7 horas donde no había avance, ordena o ya había ordenada la retirada. Pero en ese momento, al disparar los últimos cañones españoles, una bomba de cañón cae sobre uno de los carros de municiones, donde estaban los indios. Y al caer, como era pólvora, bum, 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 empieza a estallar todo. Y los indios piensan que venían refuerzos de los españoles. Y entonces en desbandada se arma la confusión entre los que estaban ganando, ¿okay? Y los indios, que entran a la batalla, pero así como para huir. ¡Yeah! Y se arma un relajo en el campo de Hidalgo. Un relajo, y es cuando Calleja se da cuenta, que dice, bueno, ¿qué pasa ahí? Pues quién sabe qué está pasando, pero se están matando entre ellos. Es el momento, ya no nos retiremos, contraataquemos. Y Calleja contraataca y los aplasta. Esta fue la derrota definitiva. Los aplastó. Fue la victoria más contundente de Calleja. Es ahí cuando Calleja hace el escrito que les dije, donde dice que efectivamente la independencia era necesaria en México, pero no así, no así. Una derrota de la cual ya no se van a recuperar nunca los líderes. Milagrosamente se salvan Allende, Aldama, Abasolo, Hidalgo, ¿okay? Protegidos por los militares, huyendo, ¿okay? Porque Calleja los venía persiguiendo. Tienen que abandonar Guadalajara. El amo Torres les dice, yo tengo una hacienda en Aguascalientes, vámonos hacia ahí, ¿ok? Porque la cosa se pone fea. Ahí viene Calleja. Huyen y en Aguascalientes se van a refugiar en una hacienda llamada la hacienda del Pabellón, una hacienda que era del amo Torres. Ahí se van a... Todavía existe esa hacienda, de hecho hay un letrero que dice aquí se reunían los últimos insurgentes, ahí está. Y ahí estén para definir qué hacer. Ahí, en una noche en secreto, Allende, Aldama, Jiménez y los militares de rango se van a reunir. Ya era imposible continuar con el cura. Ahora sí. O se moría el cura o aquí iba a pasar algo. Esa noche, que era finales de enero del 11, Allende les dijo, señores, aquí no queda otra. El cura nos ha perjudicado terriblemente. Y Caldama pregunta, ¿qué vamos a hacer con él? Si ustedes me apoyan, por eso los reuní, dice Allende, mañana a esta hora, el cura ya no será el jefe. ¿Me apoyan, compañeros militares? Y que el primero que dijo apoyo fue Abasolo. Yo te apoyo, Ignacio. Aldama, yo también. Jiménez, yo también. El amo Torres, yo también. Iriarte, yo también. Todos. El único que dijo que se quedó callado, dijo, no me parece hacerle esto al cura, fue el licenciado Rayón, que ya era general, por cierto. Pero todos los demás. Señores, salvo uno. Entonces, mañana daremos el golpe. Y eso lo veremos la siguiente clase. Cuídese mucho y nos vemos la siguiente.